El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivir Más y Mejor. Y bueno, recientemente, hace instantes hablábamos con Jorge de lo amplio que es el espectro de la prevención y lo que nos faltaba tratar en el programa en estos 4 meses que faltan para cerrar el ciclo de este año. Y realmente no solo nos falta una serie de, digamos, de abordajes sobre el tema de prevención oncológica, sino sobre temas que tienen que ver con la prevención, como la alimentación, la nutrición, etcétera, 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 y que muchas veces no se les da importancia. Y a veces usted, televidente, pregunta sobre esos temas y creo que deberíamos incluirlo como agenda, porque hay muchísimo para hablar sobre eso, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Primero, buenas tardes, ¿no es cierto? Porque no... Está bien. Sí, hay mucho para hablar. La oncología es muy extensa, es muy amplia. Lo que pasa es que vamos eligiendo los puntos que pueden llegar a tener más interés a la población general. Si no, nos podemos pasar 5 años hablando. Es una especialidad, o muchas especialidades muy, pero muy grandes. Fíjate que hoy vamos a abordar un tema que la gente desconoce prácticamente, y que son los tumores de hueso, pero los que se originan en el hueso, los tumores que se originan en nuestros huesos, que es distinto a los tumores que vienen de otras localizaciones primarias, por ejemplo, tumores de mama, tumores de pulmón, tumores de hígado, y que después, cuando avanza la enfermedad, se diseminan al hueso. Se llaman metastásicos. Son 2 cosas totalmente distintas. Hoy vamos a abordar el tema de los tumores primarios de hueso, y para ello invitamos a una persona joven, como siempre son de este programa. Nosotros llamamos jóvenes. Vos sabés que yo me acuerdo que mi abuelo decía, joven es aquel que tiene 10 años menos que vos, y viejo es aquel que tiene 10 años más que vos. Por lo tanto, en general son todos jóvenes. En este caso es complicado porque tiene mucho menos. Sí. Pero en general son todos jóvenes por ese motivo, no por la edad que presentan. Lo mismo que Lucas es joven, pero... No tanto. No tanto. Bueno, la cuestión es que lo invitamos, es un hombre joven, y que se ha dedicado a la oncoortopedia, es decir, a la oncología dentro de todo el sistema esquelético. Y no hay mucha gente especializada en ese tema. Yo les diría que hay muy pocas. Tal es así que tuvimos que agarrarlo a él, mandarlo afuera, al exterior, para que se vaya preparando, se entrene y venga nuevamente a nuestro hospital para ejercerla, y así fue. Entonces, bueno, lo hemos invitado para que hable sobre este tema que la gente no conoce. Bien, vamos a abordar el tema conjuntamente con Lucas McCormack y con usted, por supuesto, como siempre, como principal partícipe de Vivir Más y Mejor. Bien, estamos nuevamente con usted. Lo felicito. Muchas gracias. Realmente su ascenso a la televisión internacional me ha dejado... Cuando yo sea grande quiero ser como... Lo felicito en serio. Muchas gracias, muchas gracias. Que haya estado en la CNN. Charlando un poco de cosas, trasplante, etcétera. Bueno, muchas gracias.
¿Fue buena la experiencia? Muy linda, sí. Diferente, algo diferente en lo que es la cotidianidad de la medicina, pero muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, pero vos estás un poco entrenado en lo que es la divulgación pública. Lo que hiciste es eso, ¿no es cierto? ¿Nos saludará ahora o no? No, sí, él siempre saluda. Sí, los voy a saludar igual. Obviamente que sí. Bien. Bueno, hoy tenemos, como bien dijo Jorge... Bueno, pero ¿de qué estuvo hablando? De trasplantes. No, de trasplantes. De la ley de la trasplantes. ley de trasplantes y los inconvenientes que él considera que puede tener ciertos artículos de esa ley. Sí, el impacto en Latinoamérica, las diferentes leyes en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, fue interesante, creo Bien, que estuvo muy bien. Bueno, lo tenemos hoy al doctor Fernando Jorge, que es un traumatólogo formado en el Hospital Alemán, que después ganó una beca del Departamento de Docencia e Investigación en el Hospital París Bolonia, estuvo 6 meses en Bolonia, después fue a la Mayo Clinic con esa beca y bueno, está reclutado en el hospital ya desde hace varios años, encargado de toda la parte de oncología dentro del instituto vinculado a los huesos, no solo a las metástasis, como bien decía Jorge, sino básicamente a los tumores primarios, y también supervisa la calidad y tiene gran conocimiento en lo que es el manejo del banco de huesos del hospital, ¿no es así? Que es muy importante el tema de banco de huesos, sumamente importante. Yo quería hacer un comentario con respecto al apellido Jorge. A ver. Porque él es Jorge de apellido. Vos de nombre, él es de apellido. Claro, yo de nombre, pero él de apellido. Pero el comentario es sobre el apellido. Yo cuando tenía 35 años fui a Brasil, a São Paulo, y estuve becado en el Instituto Brasilero del Cáncer durante 8 meses, haciendo cirugía. Y había un cirujano que se llamaba Jorge de apellido. Y no me lo olvido, no por el apellido Jorge, sino porque fue el más brillante que he visto en mi vida. No sé si todavía está, no creo, pero en honor a él hago este recuerdo. Un cirujano excelente. Brasileño. Brasileño. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte y la idea es hablar de lo que vos hacés. O sea, lo más frecuente probablemente sea la metástasis y lo menos frecuente son los tumores óseos, pero hoy vamos a hablar de los tumores primarios de hueso, que es algo frecuente de ver en la Argentina. Bueno, los tumores primarios óseos, también llamados sarcomas, en realidad son una patología realmente infrecuente, son de una incidencia realmente muy baja y además de eso son muy heterogéneos. Es decir, hay una gran variedad de tipos de sarcomas y dada la baja incidencia y esa gran variedad hace que sea todavía más difícil el estudio y el tratamiento de ellos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esa baja incidencia y esa gran heterogeneidad, son de alto impacto en la salud del paciente. ¿De pacientes adultos o pediátricos? No, existen distintos grupos, digamos, en riesgo de sufrir los distintos tipos de sarcoma. Eso es lo que provoca esta heterogeneidad también, ¿verdad? O sea, puede atacar tanto a grandes como a chicos dependiendo de qué tipo de sarcoma. Y hay algunos que son más específicos de adultos, otros que son más específicos de pacientes pediátricos. Por ejemplo, los 3 tumores óseos primarios más frecuentes son el osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Son nombres difíciles, pero se tienen que aprender en algún momento. El osteosarcoma es el más frecuente de todos y afecta generalmente pacientes de entre 15 y 25 años más o menos. El condrosarcoma, que es el segundo más frecuente, más o menos entre 40 y 60 años. En cambio, el sarcoma de Ewing, que es el tercero en frecuencia, es el más frecuente en la población pediátrica. Es más en los chicos. Y hablaste recién de poblaciones de riesgo. ¿Existen, como hablamos, con el cigarrillo o como hablamos con ¿hay algún factor las hepatitis, que predisponen, claro, a un riesgo mayor? El tema genético también es importante. Mira, la verdad que existen algunas relaciones con ciertos síndromes genéticos, existen factores de riesgo como por ejemplo exposición a ciertos químicos, inmunodeficiencias, pero la verdad es que no está bien determinada la etiología de estos sarcomas, ¿verdad? No se sabe bien cuál es su verdadero origen, su verdadera etiología. De aparición esporádica, digamos. Sí. ¿Y la gente cómo se da cuenta que tiene, qué le pasa a la gente que tiene un tumor óseo? ¿Por qué te consulta? No, en general los motivos de consulta son 3, ¿verdad? Que son los síntomas de alarma, son lo mismo que hay que tener en cuenta para decir tengo que ir a ver al médico especialista en esto para ver qué es lo que tengo. Esas 3 cosas son, en primera instancia, el dolor. El dolor óseo
Te voy a hacer una pregunta porque está Sí. relacionado con el dolor, porque te puede doler cualquier cosa. Por supuesto. ¿Estos tumores predominan en los huesos largos, o es decir, los huesos de los brazos, de las piernas, o en los huesos cortos, como puede ser la calota? No, generalmente predominan en los huesos largos, sobre todo en fémur y tibia, es O decir, sea, los las huesos extremidades, en miembros inferiores. Exactamente, en las extremidades, y dentro de lo que son las extremidades, sobre todo en la extremidad inferior, en el miembro inferior, y sobre todo cercano a la rodilla, es decir, en el extremo distal del fémur y en el extremo proximal de la tibia. Bien. ¿Y entonces qué siente el paciente? Dolor. Bueno, el dolor que tiene determinadas características, ¿no? Al principio ese dolor es un dolor que generalmente se origina o aumenta con la actividad, por ejemplo, con carga de peso, con impacto ante determinados esfuerzos, pero con el tiempo puede ir progresando hacia un dolor que ya es más continuo, que incluso aparece estando en reposo, descansando durante la noche, y que no cede con analgésicos. Dolor importante. Dolor importante y dolor que, referido por los mismos pacientes, como un dolor óseo, un dolor propio del hueso, dolor profundo. El segundo motivo es una masa, es decir, una tumoración, Bulto. un bulto que aparece o que era previamente conocido pero que crece. Un nódulo en un lugar acá, por ejemplo, antebrazo. Sí, exacto. En un lugar donde no estaba previamente o donde estaba... Donde los huesos pero están de medio repente cambió. superficiales, digamos. Exacto. No necesariamente a veces, porque tal vez en huesos profundos una masa de gran tamaño Claro, puede claro. también detectarse superficialmente. Y el tercer motivo es un hallazgo imagenológico. Por ejemplo, un paciente que se cae, se golpea la rodilla y va al médico, le hacen una radiografía y se ve una imagen sospechosa y debe ser estudiada porque el médico supone que puede llegar a tratarse de un tumor óseo. ¿Y una fractura? También podría pasar con una fractura patológica, Ujú. es verdad, eso en casos más avanzados, cuando ya la enfermedad está muy avanzada y debilita el hueso, puede provocar una fractura del mismo. Sin embargo, no suele ser de los motivos más frecuentes de consulta, porque eso ya es para estadios más avanzados. Tal vez sí en el metastásico. En el metastásico es mucho más frecuente y la ese fractura sí. espontánea. Exacto. Y claramente esto siempre lo recibe el traumatólogo general, que después, me imagino, empieza a llegar al paciente a centros de derivación en oncología traumatológica, ¿no es un poco así? La verdad es que es una patología muy compleja, requiere de un abordaje multidisciplinario y no solo ortopédico, sino multidisciplinario. Y no todos los centros están preparados para recibir y tratar estas patologías. En el Hospital Alemán contamos con el Instituto de Oncología que tiene toda la infraestructura y todo el personal capacitado para poder enfrentar estos casos, y inicialmente sí, consultan quizá ante la aparición de alguno de estos síntomas con un traumatólogo, y en ese caso sería derivado luego al especialista en oncología ortopédica. Está bien. Es interesante entender por qué en general los grandes centros que tratan tumores óseos suelen desarrollar bancos de huesos. ¿Cuál sería el enganche entre estas dos cosas, no? Tener Bueno, un banco para de huesos. ¿Qué es un banco de huesos? Claro, ¿qué es un banco ¿Qué de es huesos? un banco de ¿no? huesos, no? Bueno, para entender lo que es un banco de hueso, debería mencionar que existen un montón de patologías, muchísimas patologías que requieren el uso de injerto óseo. ¿Sí? Están en aumento constante estas patologías, no solo lo que es la patología tumoral, sino también, por ejemplo, se puede necesitar injerto óseo para el tratamiento de malformaciones congénitas. Es decir, colocar un pedacito de hueso para solucionar un problema de continuidad. Exacto, puede ser ¿Un hueso propio o hueso ajeno? Exacto, un hueso puede ser un hueso propio o un hueso ajeno, lo que se utilice para el tratamiento de estas patologías. En el caso del banco de huesos, es la entidad que se encarga de la detección y la selección de los posibles donantes de hueso, y luego de la ablación, es decir, de la consecución de ese injerto, su procesamiento. Es decir, una vez que le saco al cadáver, porque estamos hablando de... No solo de cadáveres. Una vez que obtengo el hueso, lo proceso para su mantenimiento. Exacto, la consecución, la ablación, el procesamiento y luego el almacenamiento y la distribución. Es decir, lo guardo en una heladera, no es una heladera, pero es una heladera, y después lo entrego a quien lo necesite. Exactamente. Todo eso es una organización. Eso es lo que hace un banco de huesos. Ahora, dentro de lo que hace el banco de huesos, existen distintos tipos de injertos. Volviendo a lo que preguntaban recién ustedes, tenemos injertos estructurales e injertos molidos. ¿Qué quiere decir esto?
el injerto estructural es un segmento de hueso. Un pedazo de hueso, Exactamente. enterito. Exactamente. Y el injerto molido es hueso molido. En el caso del injerto estructural, son las cirugías de oncología ortopédica, lo que se intenta realizar es la resección del tumor, del segmento óseo comprometido. O sea, supongamos que es un fémur, un hueso largo, se corta un trozo de todo el tumor. Exacto. Y le quedan dos extremos. Exacto. Y lo que se intenta luego es reconstruir eso, ya sea o con prótesis especiales, principalmente en los casos que están más cerca de la articulación, el tumor, o con injerto estructural. Hueso. Exacto. Con hueso. Exacto. El tema es que a veces se puede obtener el injerto del propio paciente, pero cuando son resecciones amplias, No, claro. por el tamaño y la calidad del injerto que se necesita, no se puede. Ahí es donde entraría en juego el banco de huesos y los injertos estructurales donados previamente por distintos pacientes donantes, por donantes. Silvina de Morón te pregunta, dice, ¿hay distintos tipos de cáncer de hueso primario? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el más complejo? Muy buen programa. Y Verónica de Floresta coincide con los comentarios del doctor Gori y también poniendo algo de humor cuando se tratan temas tan complejos. Felicitaciones por el programa. Bueno, creo que lo mencionamos previamente. Sí, al inicio los tipos de huesos. Pero Entonces, podés repetírselo a ella, ¿sí? Son los sarcomas. Existen variados tipos de sarcoma. Los más frecuentes son el osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Perfecto. bien, bien. Seguimos entonces con el banco de huesos. Claro, entonces vos estábamos hablando de uno extirpa del muslo, por ejemplo, una porción de 15 centímetros del hueso y tiene que reemplazarlo. Exacto. ¿Cuáles opciones tenés hoy de reemplazarlo? Uno dijiste que es el banco de hueso de un donante cadavérico, que tenés un hueso guardado a menos 80 grados centígrados. ¿Y qué otra opción tenés si no tenés ese hueso? No, en general la opción predominante es esa. A veces se pueden utilizar prótesis especiales, pero existen situaciones como la que acabas de describir que tenemos que usar el injerto óseo. Por eso es fundamental el tema de la donación y los bancos de hueso. Después tenemos otro tipo de patologías que requieren el injerto molido. Pero vamos a llegar al injerto molido. ¿Y dónde quedan los bancos de hueso? Bueno, los bancos de hueso, existen dos tipos de bancos de hueso, los que están dentro de las instituciones, como por ejemplo el Hospital Alemán, y los bancos de huesos regionales que trabajan por su lado, distribuyendo en su localidad. Y que le van dando a los distintos hospitales de acuerdo a las necesidades. Exacto. En el caso nuestro, en el Hospital Alemán, el Servicio de Ortopedia y Traumatología cuenta con el banco de huesos habilitado desde el año 2001 y bueno, está supervisado y regulado por el INCUCAI. ¿Y quién puede ser donante de huesos? La gente dice, yo tuve hepatitis, ¿puedo donar huesos? Yo tengo 70 años, ¿puedo donar huesos? ¿Quién puede ser donante de hueso? Bueno, primero cabe aclarar que existen, como previamente le mencionó este doctor, existen donantes vivos y donantes cadavéricos. El donante vivo puede ser cualquier paciente que se someta a una cirugía en la que se haga una resección de un segmento óseo. Lo más frecuente es la cirugía de prótesis de cadera. ¿Sí? Cuando se hace un reemplazo total de cadera, se hace la resección de la cabeza del fémur y esa cabeza puede ser donada para luego ser utilizada como injerto molido. Claro, pero ya es el injerto molido que vas a hablar después. Claro. En cambio, el donante cadavérico es aquel paciente neurocrítico que está bajo cuidados intensivos en una unidad cerrada y que bueno, está en una situación de muerte cerebral, es el mismo donante que cualquier otro órgano, y ahí sí se pueden hacer ablaciones de huesos enteros y incluso articulaciones, tendones. En general, cuando es un donante de huesos cadavérico, ¿se le saca un hueso o se sacan muchos huesos? En general se trata de que se aproveche la donación de ese donante, ¿no? Entonces se tratan de obtener bastantes huesos. Lo más frecuente es obtener huesos de miembro superior y miembro inferior. Perfecto. Es decir, húmero, radio y fémur y tibia con la articulación de la rodilla. Igualmente, cada donante puede definir previamente, según la nueva ley, qué huesos. Exacto. Si hay algún hueso que no quiere que le saquen, digamos, también lo puede dejar estirar. Quiero mencionar que luego de la ablación, de la resección de los huesos, se reconstruye el cuerpo con prótesis especiales
y se guarda especial cuidado con lo que es la estética Claro, del donante. que no haya Por supuesto. un panorama. ¿Y la edad? Bueno, la edad puede ser desde los 14, 15 años hasta adultos. La verdad es que el límite superior, el techo, está más determinado por el criterio del médico que por una línea estricta. ¿No envejece el hueso? Sí, envejece, pero igualmente sirve para lo que va a ser usado, ¿no? Sí, sí. Amanda de Palermo pregunta qué expectativas de vida hay ante esta enfermedad. Francisco de Bellavista es socio del hospital y se felicita a las autoridades del Hospital Alemán por este programa que con tanta claridad tratan temas tan difíciles. Y Julieta de Federación Entre Ríos, bueno, habla de un poco de lo que hablaste al principio, cuáles son los síntomas más comunes, rotura de hueso, dificultad para mover articulaciones. Bueno, Además de la... Bueno, es un poco... lo Continuamos, habló yo creo que ya todo. lo hablaste. Entonces, además de la cirugía, porque estás haciendo todo el hincapié de la cirugía protésica y el tratamiento de este tipo de tumores, hay que hacer quimioterapia. sí, las herramientas son tres, básicamente. La cirugía, que es la más importante, un poco lo que ya estuvimos hablando, Es la extirpación total de la lesión. es absolutamente necesario para la curación. Y las otras dos herramientas son la quimioterapia y la radioterapia. Con la combinación de ellas tres se alcanza un alto porcentaje de curación de estos pacientes, pero la combinación o la utilización de esas tres herramientas va a variar de acuerdo al tipo de sarcoma y al estadio en el que sea detectado, por supuesto. Muy bien. ¿Y el paciente que es trasplantado de hueso y que salió adelante luego de la radio, la quimio y la cirugía con reemplazo con un hueso, es un paciente que tiene que quedar inmunosuprimido de por vida, es un trasplantado que tiene una calidad de vida comparable a la de la población general? Para nada, porque la biocompatibilidad no es un problema. Para nada que la de la calidad. Claro. La calidad de vida. No, para nada que tiene que cuidarse de por vida y tener los cuidados. No que un tiene que tomar trasplantado. ninguna pastilla Absolutamente de nada. inmunosupresión, a No, diferencia de lo que absolutamente la nada. gente cree que los órganos, que yo. A diferencia del hígado, El a hígado, diferencia del riñón, pulmón, corazón, intestino, páncreas. No necesita O sea, que ningún no tipo hay de no hay inmunosupresión. prácticamente- Habrá, sí, pero no es un órgano que se rechace con facilidad. El tema es que no es un problema la biocompatibilidad porque son injertos que son procesados, ¿sí? No es un órgano que se trasplanta, sino que es un tejido y el tejido es previamente procesado. En el caso de los injertos estructurales lo que se hace es un descelularizado, es decir, se Los sacan las injertos células. al hueso se le sacan las células, ¿no? Exacto. Queda nada más que el esqueleto. Queda el óseo. andamio del hueso que se coloca en donde estaba la lesión previamente y ese andamio permite el crecimiento del hueso del propio paciente, le sirve de andamio justamente para que el hueso vaya trepando y siga creciendo y lo invada. Es un pivot en el cual el tejido se va a desarrollar. Exactamente. Y en los casos en que se usa injerto molido, ese injerto molido en el procesamiento es esterilizado en nuestro banco a través de la Explica irradiación. un poquitito lo que es el injerto molido. El injerto molido es simplemente el injerto de hueso que lo molemos. Al hueso lo dejan hecho un polvo. Exactamente, son granos de hueso que se utilizan luego para enfermedades, obviamente no para este tipo de cirugías como mencionamos previamente de la resección de un segmento óseo, sí para el relleno de cavidades, para defectos Es decir, un óseos. agujero que quedó en un determinado lugar de un hueso se coloca como si fuera una pasta. Exactamente, se coloca todo el molido ese de hueso que luego también funciona como un andamiaje que es invadido por el hueso, pero tiene mejor, Una silicona Claro, ósea. sí, una silicona ósea. más o menos. Bárbara de Miramar dice si se tienen estadísticas de esta enfermedad en niños. Muy bueno el nivel de la mesa, claro y preciso. Bien, estadísticas con respecto Al a cáncer, la o incidencia, existen estadísticas sobre todo, por ejemplo, la incidencia del sarcoma de Ewing en los chicos, acá en Argentina hay aproximadamente 20 casos nuevos por año, O sea, no tanto. no tanto. Pero, sin embargo, si tomamos la totalidad de sarcomas, aumenta el número. Como dijimos, es una enfermedad muy variada, muy heterogénea y poca incidencia, a pesar de esto. Por eso es que se conoce poco, Ariel. Este tema es poco conocido por la gente porque es infrecuente. Entonces, piensan que no. Y los números son escasos. Los números son escasos porque sí, es infrecuente, ¿no? Pero lo que es frecuente es la necesidad de utilizar un banco de huesos dentro de una Sí, por institución supuesto. que hace cirugía de Es que vienen de la mano. Estos
esta patología debe ser tratada con injerto óseo, y el injerto óseo es necesario un banco de hueso para poder obtenerlo. Qué importante que es, en este caso, bueno, a vos te compete por el asunto de los trasplantes, Exacto. la donación, ¿no es cierto?, de estos huesos, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a tener que ir cerrando el programa. Y Ariel, es un tema poco frecuente, pero es muy importante. Falta todo el tema de las metástasis. Ese va a ser otro tema de otro programa sobre las metástasis, es decir, los tumores que se originan en otra localización y que invaden el hueso, que no tienen nada que ver con lo que estuvimos hablando hoy, que son los tumores primarios de hueso, que con cirugía, injertos adecuados, quimioterapia, radioterapia, pueden llegar a curarse, ¿no es cierto? Y aparte, si se lo toma con la antelación necesaria, que es lo que decimos como siempre. Claro. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor va a ser el resultado. Bueno, gracias por venir. No, muchas gracias no a ustedes por será invitarme. la última vez. Precisamente esto que decía Jorge, el tema de metástasis, creo que también es un tema harto interesante. Bueno, no viaje más. Le pido, por favor. Acá estoy. CNN, acá. CNN, perdón. Pásela muy bien. Gracias por permitirnos entrar en su casa, como todos los lunes. Ahora vamos por Telecentro y por Telered Imagen, aparte de por Metro. Y a partir del programa que viene en HD. Es muy importante buena, eso, Es muy importante. Bueno, hay que maquillarse un poquito más. Es muy importante. Pasen una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.